¿A ti qué te contaron sobre sexualidad, deseo, crianza y los cambios que la edad trae en la vida de las mujeres? Aquí compartimos información, puntos de vista sustentados y anécdotas desde nuestra experiencia profesional, buscando construir un espacio común para las mujeres millennials. Este podcast se llama Esto no me lo contaron, con María Huerta y Vianet Rojas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio donde hablamos de todo eso que nadie nos contó. Soy María Huerta y estoy muy feliz de encontrarnos hoy para seguir explorando, cuestionando y desmontando las narrativas que nos suman, que no son amorosas con nosotras, pero que desgraciadamente han moldeado nuestra forma de vivir y nuestra forma de amar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos nuevamente en este tercer episodio donde hablaremos sobre un tema que nos emociona un montón. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que nos siguieran en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos como Esto no me lo contaron, estamos en Instagram y en Facebook. Ahí pueden comentarnos también si tienen alguna sugerencia de algún tema para los siguientes episodios. Estamos súper contentas de escucharles. Recuerden que nos pueden buscar, nos pueden escribir e interactuar. Y estamos bien contentas de estar en este nuevo capítulo con un tema hiper apasionante del que platicamos María y yo un montón. Nos gusta mucho y va a haber chisme también este día, por supuesto. Así que vamos con todo, María. Así que comenzamos. Hoy nos sumergimos en un tema que nos atraviesa profundamente: el amor, los vínculos afectivos y su relación con la sexualidad. Porque no podemos hablar de la sexualidad sin hablar de cómo nos vinculamos con las demás personas. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Cómo influyen nuestras emociones en nuestras relaciones sexuales y afectivas? ¿De dónde viene la idea que tenemos sobre el amor y qué es el amor? Las relaciones humanas son un entramado de emociones, expectativas y experiencias que modelan nuestra forma de amar y de ser amadas. Desde que nacemos dependemos de otro para sobrevivir, para aprender, para sentirnos reconocidas. Pero, ¿qué pasa cuando esa necesidad de amor se convierte en dependencia, sacrificio o en la pérdida de nuestra propia identidad? El amor no es solo un sentimiento espontáneo, es una construcción social y cultural, modelada por siglos de normas y de normas patriarcales. En este episodio nos preguntamos qué significa amar en libertad y cómo construimos vínculos afectivos que nos nutran en lugar de limitarnos. Oigan, pues venimos con todo, así que sí, María. Y es que hablar de amor es también hablar de poder, ¿no? De historia, de cuerpo y de deseo. Lo que sentimos no nace en el vacío, está atravesado por lo que aprendimos de niñas. Y muchas veces, creo yo, la mayoría de las veces sin cuestionarlo, sobre cómo deberíamos amar, y deberíamos entre comillas, porque aquí vamos a hacer un montón de cuestionamientos al respecto de todas estas ideas que tenemos del amor, ¿no? Cómo deberíamos ser amadas, por ejemplo, y hasta sobre qué es lo que vale la pena sentir. Y esa frase horrible que yo odio, valer la pena, o sea, ¿saben? O sea, tenemos hasta desde ahí sufrir el amor, ¿no? Hoy queremos desarmar esas ideas heredadas que muchas veces nos han dolido más de lo que nos han nutrido. Porque aunque parezca muy íntimo, el amor también es político. Me gusta mucho esto, es comunidad. O sea, no pensemos en el amor, en solo esa relación de pareja, ¿no? Nos forma, nos transforma o, lamentablemente, nos apaga. Vamos a preguntarnos cómo aprendimos a vincularnos. Esa es pues lo que queremos aquí, sembrar la semillita de estas preguntas, y qué tanto de lo que hoy llamamos amor está realmente elegido por nosotras, y qué tanto es una respuesta automática a un mandato, y desde ahí abrir otras posibilidades. Pues con todo esto que nos vienes compartiendo, el amor
nos devuelve la promesa de una vida con afecto, reconocimiento, respeto y compromiso. Pero habría algo clave que entender aquí. El amor no es dependencia. Y efectivamente, desde muy pequeñitas fueron modelando nuestra forma de entender el amor. Los mensajes que mandaban en casa, en la escuela, en las películas, en las canciones. Desde todo esto aprendimos que el amor era sacrificio, que dolía, que había que merecerlo. Y de repente no entendemos cómo esto va modelando nuestra forma en la que entendemos el amor. Pero pensemos incluso en las películas o en los cuentos que leíamos de pequeñas, ¿no? Que nos fueron enseñando a que valíamos más si alguien nos elegía. Que estar solas era un fracaso y que el amor romántico era la cima de la realización personal. Nadie nos dijo que también podíamos perdernos en el intento de amar así. Y bueno, es que pensemos como en todas estas historias, ¿no? Que fueron modelando nuestra forma de entender el amor. Pensemos en Romeo y Julieta, pensemos en La Cenicienta, en Blancanieves, ¿no? A lo mejor en las novelas que veían nuestras abuelas, ¿no? En las historias que nos contaba mamá sobre cómo se enamoró. Y así fuimos entendiendo lo que era el amor. Pero esto lo que fue generando fue como si nos nublara el tener una visión clara, ¿no? Y sana de cómo vincularnos desde otro estar. Y yo aquí quisiera hablar de una escritora que admiro muchísimo, que es Bell Hooks, y mucho de lo que yo voy a decir en este episodio me baso en un libro increíble. Si no lo han leído, por favor, léanlo. El libro se llama Todo sobre el amor. Bastante de las cosas que voy a decir aquí me baso en esto, en lo que leí aquí, lo que entendí un poco sobre lo que decía Bell Hooks. Y ella tiene una mirada muy poderosa sobre esto, ¿no? que estabas diciendo, María. Dice que muchas veces confundimos el amor con la necesidad de ser necesitadas, y creo yo que tiene que ver con todos estos mitos, estas historias que nos dices, ¿no? Que están en la cultura, en la sociedad, ¿no? Que vienen de siglos atrás, ¿no? Creemos que si no nos duele, por ejemplo, ahí con Romeo y Julieta, ¿no? No es real, ¿no? Pensemos en las películas de Disney, ¿no? O sea, todo lo que ha moldeado esta idea que tenemos del amor. Pero Bell Hooks insiste en que el amor no tiene nada que ver con el sacrificio o el sufrimiento. Que amar es una acción ética, y esto me gusta mucho porque, para empezar, ella dice acción, ¿no? No dice como tal un sentimiento, que es lo que pensamos casi siempre del amor, que es una práctica consciente. Y es que es eso, es que creo que a las mujeres desde muy niñitas nos han quitado la conciencia específica de lo que es el amor, ¿no? Y esta práctica consciente se basa en el respeto, en el cuidado, en la responsabilidad y en la honestidad. No en estas cosas e ideas ahí de las mariposas en el estómago, o de todo lo voy a lograr con amor, con mi amor voy a cambiar a la persona, o sea, como si el amor fuera esta varita mágica, ¿no? Y ella dice, Bell Hooks dice que no es un sentimiento pasivo, ni algo que simplemente nos pasa, o sea... Otro mito, por ejemplo, es el mito del Cupido, ¿no? Que llega y lanza su flecha, ¿no? Y ya, automáticamente ahí pasa, ¿no? O sea, no es algo pasivo, es algo consciente, es algo que se elegimos amar. Y pensemos, y quiero que piensen más en esta idea de la acción ética del amor. O sea, amar es una acción ética. No, también nos han enseñado a que el amor es sacrificio y que amar significa sufrir, ¿no? Que sin amor estamos incompletas, y nada de eso es cierto. Aquí quiero hablar un poco de la teoría de Erich Fromm, que él decía que el amor es actividad, no pasividad, que amar implica dar, cuidar, respetar y conocer a la otra persona. No tiene que ver con la obsesión, por ejemplo, la posesión y el sufrimiento. Y Bell Hooks lo complementa diciendo que sin justicia no puede haber amor, y esto me gusta un montón porque pone todo el rollo de la comunidad. Quitémonos también esta idea de que cuando hablamos de amor, cuando las mujeres hablamos de amor, hablamos del amor
en la pareja y en otro hombre, ¿no? Desde una visión muy heterosexual, ¿no? Que si no hay equidad, que si no hay cuidado mutuo y verdadero interés en el bienestar de la otra persona, entonces no estamos hablando de amor. Pensemos en nuestras relaciones. ¿Cuántas de nuestras relaciones que hemos vivido ha habido cuidado mutuo, verdadero interés, ¿no? Por el bienestar de esa otra persona, y que si no es otra cosa, si no hay eso, es otra cosa. Y muchas veces lo que mantenemos son vínculos desde el miedo, desde el vacío, desde la costumbre, y por eso ella plantea algo radical. Podemos aprender a amar de otro modo. El amor se aprende, y lo que nos han enseñado desde niñas, lo que hemos visto en la casa, pero que también lo que hemos visto en la sociedad, en los medios, etcétera, es algo que hemos aprendido y justamente por eso lo podemos desaprender. Y para ir como puntualizando, primero hemos visto que el amor se ha idealizado, ¿no? Que es un amor que de repente tenemos esta idea de que con el amor se puede todo, que lo perdona todo y que lo aguanta todo. Y esto nos hace tener una idea confusa de que el amor está más ligado, o sea, todo esto que estamos viendo está más ligado con la dependencia, con el miedo al abandono, con la baja autoestima. Y lo que viene diciendo Bianet debería de puntualizar o poner como un guioncito más fuerte en que amar no debería significar dejar de ser nosotras para encajar con la otra persona. Amar sin perdernos implica tener límites, autonomía, deseo propio y la libertad de decidir, de decir lo que nos hace bien, lo que no nos hace bien, y reconocernos y reconocer nuestra autonomía. Entonces, yo sí te invitaría a que revisaras desde dónde te vinculas, desde dónde has aprendido este significado del amor. Y si algo de lo que hemos venido compartiendo te hace clic, ¿no? Te checa. Para que entonces podamos ir como quitándole este peso a este gran mito del amor. Ya que nos ha vendido una idea del amor donde el amor que se centraliza o el amor más importante es el amor de pareja, como si este fuera el que nos da sentido a la propia existencia. Y en realidad, cuando tenemos esta idea del amor, nos hace que nos convirtamos en seres para los otros, en que dejemos a un lado nuestra autonomía y nuestra ciudadanía. Y esto es algo que se expone, fíjate, desde 1948. Simón nos viene a regalar esto y nos dice, híjole, de verdad hay que hacer una reflexión profunda, ya que no elegimos muchas veces desde la libertad a quiénes amar, sino es como si trajéramos un guión invisible que nos va haciendo que elijamos a ciertas personas, a que conectemos con ciertas personas, desde esta información que está en el inconsciente de lo cultural, lo familiar, desde nuestro contexto. Y este guión invisible nos va haciendo que elijamos a la pareja que elegimos, cuánto debemos de aguantar, qué es normal en una relación. Y yo te invito a que lo empieces a cuestionar, porque empezarlo a cuestionar no implica que dejes de amar. Es amar con un grado de conciencia más alto. Es darnos cuenta de que este guión nos ha hecho a veces ponernos de tapete y liberarnos de muchos mandatos y de muchas costumbres y de muchos miedos para vivirlo con mayor plenitud. Y esto que dices, María, a mí me parece súper fuerte, ¿no? O sea, es que desde niñas nos preparan para amar a otros antes que a nosotras mismas, ¿no? Y que el amor de pareja se vuelve como el amor máximo, ¿no? Pero Bell Hooks insiste mucho en que el amor propio, por ejemplo, no es egoísmo. Y es que, híjole, nos taladran ahí con esta idea de tienes que pensar primero en el otro, en los otros, en tus hijos, en tu mamá, en tu pareja. Y si a ti te pones primero,
entonces eres un egoísta, ¿no? Y que esto es la base para poder amar a los demás desde un lugar libre y sano, o sea, primero amarnos a nosotras mismas, o sea, amar, tener este amor propio. Y yo les haría algunas preguntas también para la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo vamos a poder cuidar a alguien más si no sabemos cómo cuidarnos? Si no sabemos cómo amarnos, si no sabemos cómo poner límites, si nunca aprendimos a nombrar lo que necesitamos. Y es bien duro porque yo sí me he encontrado en estas reflexiones pensando y sintiéndome mal, porque primero me pongo a mí a veces. Y a veces digo, no, primero tengo que estar bien yo para poder vincularme con otra persona. O que primero debería pensar en mi bienestar emocional para poder estar bien con alguien más, o sobre todo a mí particularmente, que tiene que ver con no quiero tener hijos y porque no me siento lista, porque es mucha responsabilidad o por mil cosas. Yo tengo muchas cosas en la cabeza con respecto, y muchas veces lo que tengo al respecto es, oh, qué egoísta eres, ¿no? O sea, qué egoísta eres por no tener hijos. Entonces justo no confundamos el amor propio o tener estos límites muy claros o aprender a amarnos a nosotras mismas o cuidarnos a nosotras mismas como egoísmo. Es todo lo contrario, creo yo. Y bueno, ¿y qué pasaría si empezáramos a pensar en el amor de otra manera? ¿Qué pasaría si dejáramos de verlo como un sacrificio y empezáramos a verlo como un espacio de libertad y crecimiento? Porque el amor no debería significar perdernos en el otro. No debería ser sinónimo de sacrificio ni de sufrimiento. Yo sí te invitaría a que revisaras desde dónde te estás vinculando con tu compañera, con compañero, y empezaras a identificar desde qué heridas estás haciendo clic con la persona, ¿no? Con la que te encuentras o con las que te has encontrado. Hay un ejercicio que hago en terapia que les pido que hagan la lista de cosas que les gustan de las parejas con las que han estado. Uh-huh. Y a la vuelta de esa hoja pongan las cosas que les gustaron de sus cuidadores cuando eran chiquitas y chiquitos. Y luego lo comparamos y hay muchas cosas similares, ¿no? Incluso el cómo me sentí cuidada, el cómo me sentí amada, el cómo me sentí atendida, o incluso desde la carencia, ¿no? Desde esto que no estuvo y los otros me lo dan. Entonces te invitaría a que hicieras ese ejercicio y revisaras ciertos patrones que de repente hay en la forma en la que nos vamos vinculando. Y esto me hace pensar en otro de los mitos del amor romántico que tiene que ver con la media naranja, ¿no? Bell Hooks dice que el amor no se trata justo de eso, de encontrar la media naranja, porque además todo lo que nos han dicho es esto, ¿no? O sea, es como, necesitas a alguien para que te complete, ¿no? Y al contrario, o sea, ella reflexiona y dice que se trata de compartir la vida con otra persona. Y ahí está la clave creo, es compartir. No es como darte absolutamente casi como en bandeja de plata, ¿no? Y se trata de compartirnos, de compartir la vida, de compartir lo que amamos, de compartir sueños, de compartir proyectos, pero se trata de compartirlo en plenitud, no desde la carencia, ¿no? Amar no es fundirse en alguien sin desaparecer, que eso es otra de las cosas que nos pasa un montón a las mujeres, ¿no? O sea, casi que desaparecemos en el reflejo del otro, ¿no? De la otra, de esta pareja, ¿no? Y que deberíamos aprender a sostener la diferencia, a dialogar con ella y aún así elegirnos. O sea, no por elegirnos vamos a dejar de amar al otro, o no por elegirnos vamos a dejar de cuidar al otro, la otra, ¿no? Y que sobre todo elegirnos tendría que ser con libertad, sin miedo y sin imposiciones, no desde otra vez justamente esta carencia o estas cosas que nos faltaron de niñas, que muchas veces viene desde ahí, ¿no? Es como con el miedo al abandono, por ejemplo, pienso, ¿no? O sea, todo lo que cedemos
porque no queremos sentirnos abandonadas, porque no queremos que se vaya, porque no queremos sentirnos incompletas. Y justamente es intentar ahí cambiar todo esto, porque se trata de este mito que les decía ahorita, que tiene que ver con el mito de la media de naranja y de la plenitud y del complemento, ¿no?, que nos puede dar esta persona. Y justo retomando esto que estás diciendo de la media naranja, es como el centro, o lo que pone en el centro es el amor romántico, ¿no? Y que las mujeres colocamos en el centro de nuestra vida emocional. Pero hay que entender que no es la única forma de amar ni de vincularnos. También hay amor en la amistad, en la comunidad, en el deseo compartido, en el apoyo cotidiano, en los cuidados. Y yo te invitaría aquí a que pensaras en tejer redes de afectos más allá de la pareja, que nos permitan no depositar todo nuestro ser, todos nuestros anhelos en una sola persona, sino esto nos invitaría a abrirlo a relaciones más equilibradas, más reales y más nutritivas. Y de lo que estamos hablando justo es del amor libre. Y cuando estamos hablando de amor libre, habría que desmenuzarlo un poquito, porque no nos referimos solo a rechazar la monogamia o abrir en nuestra pareja o invitar a otros seres a nuestra intimidad, sino amar en libertad significa construir relaciones basadas en autonomía, respeto y cuidado mutuo. Un amor donde la entrega no nos deje vacías, sino que nos nutra, ¿no? Que nos sintamos que nos suma, que nos sentimos más plenas, más libres, más poderosas. Y a ver, que no está mal tener una relación abierta y hacerle al poliamor, no estamos diciendo esto, ¿no? O sea, porque justamente tiene que ver con la conciencia y el conocimiento de cada uno y poder decidirlo y hablarlo y tener acuerdos, porque también desde ahí se puede generar vínculos muy potentes y también amar en libertad, que creo que es lo que estamos un poco intentando platicar, y a mí me gusta mucho esto que dices, que este es el amor en libertad, ¿no? Y de esa libertad de la que hablas, María, no es hacer lo que sea sin consecuencias, porque a veces también cuando pensamos en las parejas abiertas o en el poliamor, ahora quieren hacer todo lo que quieren y quieren andar ahí de locos y andar besucándose y otras cosas con otras personas. O sea, no es así como así, ¿no? O sea, tiene que ver con acuerdos y tiene que ver con que de una forma ética podamos realizar estas cosas y pensar que la libertad es pensar en una libertad responsable. Y es poder decir, por ejemplo, yo elijo estar aquí contigo. Tan simple como eso. A lo mejor con este acuerdo de poliamor, a lo mejor con este acuerdo de pareja abierta, a lo mejor con este acuerdo de monogamia, pero justamente es elegirlo, que las cartas estén sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo es, por ejemplo, poder decir, yo elijo estar acá, pero lo elijo desde lo que soy, sin dejarme a mí misma fuera, que justamente lo hacemos un montón. Aquí todas somos un poquito culpables en esto, ¿eh? Y para muchas mujeres eso ha sido un camino muy difícil, ¿no? Porque hemos vivido relaciones marcadas por la dependencia emocional o por el miedo al abandono, pero ahí está el poder de preguntarnos, por ejemplo, ¿desde dónde estoy amando? Preguntémonos eso. ¿Desde dónde estamos amando? ¿Desde el miedo o desde el deseo de construir algo que nos sostenga a ambas personas? Y creo que estas son preguntas que sí son difíciles, que no necesariamente tenemos que tener respuestas ya pronto, pero creo que es una forma de poder reconstruir, de poder repensar todas estas cosas que hemos pensado, que nos han hecho pensar sobre el amor o qué es amar, ¿no? Y lo decía súper bien, bueno, muchas de nosotras hemos atravesado relaciones dolorosas donde se ha reafirmado esta idea de que amar es como a través del sufrimiento, ¿no? Y de hecho,
Si muchas contáramos nuestras historias de amor mucho más apasionadas e intensas, hablaríamos de esas relaciones que seguramente fueron las menos sanas de toda nuestra historia amorosa, bien codependientes. ¿no? Sí, súper, o sea, pero qué cañón que en nuestro imaginario, nuestro mapa, ¿no? Sigan apareciendo y las tomemos como las más intensas, como las más candentes, ¿no? Pero en realidad habla de lo que no hemos podido sanar o de lo que no hemos podido integrar. Y yo te remito a una pregunta que ya te invité a que revisaras, y es que revises cómo has construido la forma en la que te vinculas, para que entonces podamos construir alternativas de vincularnos de otra forma y de vincularnos de manera mucho más sana. Para esto te invitaría a que en un siguiente ejercicio, después de que hayas hecho esto, construyas un mapa afectivo. ¿Cómo se puede construir este mapa afectivo? Uno es reconociendo, por ejemplo, cómo has ido vinculándote con tus parejas, ¿no? Con tus amistades. Si es a través del reconocimiento, si es a través de la necesidad de no estar sola, de que el otro te mire, del dolor, ¿no? Y mirarnos con amor. Yo te invito a que lo hagas como muy respetuosa con tu historia. Como si miraras a una amiga, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y a una muy buena amiga. Sí. Y entender nuestras heridas y cómo hemos ido repitiendo ciertos patrones que nos han hecho daño para vincularnos específicamente. Y también que revisemos cuántas veces en estos vínculos hemos rebasado nuestros límites y cuántas veces no nos hemos puesto como prioridad. Y yo te invitaría a que empezaras a revisar nuevas formas de poner límites, de priorizarte y de cuidarte. Y todo esto que has dicho, María, y que hemos dicho en general, me hace recordar una de las propuestas que a mí se me hace súper potente de Bell Hooks en este libro que les digo. Y ella dice que el amor es un acto político. Y pensémoslo desde ahí, porque siempre hemos pensado el amor como un acto o como un sentimiento privado, ¿no? Algo que está en lo privado y que no hay que hablar de él y que a lo mejor todo mundo sabe qué es, pero pues está lleno de todos estos mitos y sobre todo pues plagado de todas estas ideas del amor romántico, sobre todo mucho más para las mujeres, ¿no? Y que aprender a amar distinto es una forma de resistencia. Y veámoslo así, las invito a eso justo, a que amar distinto, a cuestionarnos, a hacernos estas preguntas bien profundas y a veces tal vez dolorosas, es justo una forma de resistencia, pero también es una forma de sanación y también es una forma de transformación social, ¿no? Cuando nos tratamos con dignidad, por ejemplo, cuando dejamos de normalizar la violencia en nombre del amor, cuando cuestionamos todos estos mitos del amor romántico, estamos abriendo posibilidades nuevas para nosotras y para las demás. Porque yo ahí sí las invitaría, sobre todo a las que son mamás, de dónde, por ejemplo, preguntarnos a las mamás y no mamás, pues, de dónde aprendimos a amar, cómo aprendimos a amar, pero además también cómo a las que sí son mamás, las hijas, de dónde están aprendiendo a amar. Y pues, spoiler, las hijas están aprendiendo a amar principalmente, no solamente, pero en un principio de las mamás. Entonces, si nosotras nos empezamos a cuestionar esto, si nosotras empezamos a ver el amor como un acto político, y político digo en este sentido muy feminista, ¿no? Que lo privado es público, entonces que lo privado es público y lo privado es político, pues en ese sentido, creo que ahí podemos empezar a hacer un cambio de paradigma y empezar a tirar esas ideas y esas cadenas que el amor romántico nos ha hecho, ¿no? Nos ha tenido ahí amarradas, pues. Porque efectivamente el amor no debería ser una excusa para soportar lo insoportable, ¿no? Habría que ir desmontando estas ideas de que nos han hecho creer que el amor más importante es el de la pareja, como lo veníamos diciendo, y entender que no es solo eso, ¿no? Que también está en la amistad, en la comunidad,
en el placer de estar con nosotras mismas. Y esto también nos tocaría compartirlo con las nuevas generaciones. También enseñar justo que es un acto ético, que también se trata de cuidados, que también se trata de cuidarnos a nosotras mismas en este ejercicio de elegir amar. Porque yo sí creo que el amor es una elección, que es un proceso que todos los días debemos de ir nutriendo y ir construyendo, y de repente se nos olvida. A mí me pasa bastante, de repente entras en la cotidianidad y se te olvida mirar al otro, y la verdad es que de repente no entendemos por qué, pero también hay que entender que de repente también en todas estas dinámicas nos desconectamos también de nosotras mismas. Entonces no te sientes culpable si eso pasa, checa por qué te está pasando, y que bueno, que al final todo esto siempre es una invitación a regresar a nosotras, a cuidar de nosotras, y sí, a ir desmontando estas ideas y estos mitos que hay sobre el amor. Y yo también las invitaría a pensar que hay algo muy liberador en reconocer que el amor está en muchos lugares. Esto que estabas diciendo, ¿no? Que está en las amigas, o sea, piensen en sus amigas más cercanas. Está también en las redes de apoyo, está en los espacios de gozo y de autocuidado, ¿no? Y que estos también son vínculos amorosos. Entonces también quitémosle eso a todos estos mitos del amor romántico, ¿no? Que solamente vas a sentirte completa, plena, amada, si eres amada por un hombre, básicamente, ¿no? Y que también pensemos en que podemos construir relaciones que no nos hagan elegir entre amar y ser nosotras mismas. Otra vez, insisto, es que a las mujeres nos han enseñado a moldearnos para complacer, para ser la persona que quiere ver, que quiere que seamos esta pareja, ¿no? O este otro en estas relaciones de pareja. Entonces, y ahí está una cosa terrible, porque empezamos a ceder muchísimo y empezamos a dejar de ser nosotras mismas y a hacer esa idea, porque además es una idea de lo que el otro tiene de nosotras. Y eso es bien triste, y creo yo, sin miedo a equivocarme, que casi todas, espero que cada vez menos, pero que casi todas hemos pasado por ahí, y que también no hay que sentir culpa por eso, ¿no? O sea, pues es lo que hay, y así aprendimos a amar, y justamente estamos desaprendiendo y podemos ir mejorando nuestros vínculos y nuestras relaciones amorosas de pareja y ir mejorando tal vez, ¿no? Yo les quiero compartir que lo que he estado compartiéndoles a ustedes está basado en la obra de Brigitte Vasallo, y ella es una filósofa, y lo que hace es hablar del amor desde esta revisión mucho más profunda e histórica, y lo sintetiza de una forma maravillosa al hablar del amor Disney, ¿no? Y no es así como tan simple, la verdad es que es un poco complejo, pero dice que esta idea que se va construyendo y que se ha venido construyendo durante mucho tiempo nos promete finales felices, siempre y cuando renunciemos a nosotras mismas, a nuestra independencia, y nos entreguemos completamente al otro, ¿no? Pensemos lo que les venía diciendo en todos estos cuentos, en las canciones, ¿no? En todos estos imaginarios culturales y sociales que nos han ido modelando la idea del amor. Pero aquí habría que cambiar esto y romper con este paradigma, porque construir un amor bonito implica no magia, no es un destino. Es un espacio donde dos personas eligen libremente, sin miedo, sin dependencias, sin imposiciones. Y en realidad, aquí vendría la pregunta del millón. ¿Cómo aprendemos a amar sin perdernos en el intento? Y para ahondar en el asunto, tal vez ese sea el primer paso para cuestionar las historias que nos contaron sobre el amor, ¿no? Hacernos estas preguntas
Esta es la invitación de este episodio, hacernos estas preguntas y empezar a escribir las nuestras, por ejemplo, ¿no? Escribir nuevas historias sobre el amor, sobre nuestro amor, sobre el amor que queremos, que deseamos, ¿no? Escribir historias donde el amor no duela, donde no oprima, donde no limite, donde amar no signifique desaparecer, donde amar no signifique no ser nosotras mismas. Y como dice Bell Hooks, el amor es una elección diaria, una práctica constante que se cultiva con responsabilidad, con presencia, con verdad. No es destino, es construcción, y en esa construcción cabemos todas. En nuestras heridas, nuestros aprendizajes, en nuestros límites y en nuestro deseo profundo de vincularnos desde la libertad y la ternura. Y bueno, otras preguntas que yo les dejo ahí al aire para seguir reflexionando, ¿no? ¿Qué ideas sobre el amor estás lista para soltar? ¿Qué tipo de vínculos quieres construir en esta etapa de tu vida? Y bueno, te vas con todo, porque es que el amor, hay que hablar del amor. A mí este episodio me deja también cuestionando la forma en la que me he vinculado a lo largo de mi vida y la forma en la que sí, efectivamente lo decías hace un momento, cómo me quiero vincular en esta etapa en la que me encuentro, ¿no? Cuando teníamos 15 años, acordémonos de esos momentos, ¿no? Donde la hormona está a tope, donde confundimos muchas cosas con lo que en verdad implicaría un vínculo sano, con amar. Y acuérdate que para el tema de la vinculación afectiva hay una serie de elementos que intervienen. No hay recetas, pero intervienen muchos factores. Intervienen tu propia historia de vida, interviene la forma en la que te aprendiste a vincular, interviene también tus heridas de la infancia, interviene también tu lenguaje del amor, interviene la forma en la que aprendiste en tus relaciones, ¿no? A modelar el cómo te estás vinculando hoy, porque esas también nos ayudaron a deformarnos. Entonces yo te invitaría a que para generarte unas gafas, ¿no? Que ayuden a ver de mejor manera la forma en la que queremos ahora vincularnos, te invitaría a que hiciéramos estos ejercicios que hemos venido compartiendo a lo largo del episodio, que a lo mejor pueden parecer muy sencillos, pero tú le puedes dar la profundidad necesaria. Y siempre invitarte a que lleves un proceso acompañado, que no necesitas hacerlo sola y que de verdad es bien bonito ir haciendo este proceso de descubrimiento. No necesitas estar en crisis con la pareja ni nada de eso para tratar de vincularte desde un estado mucho más sano y mucho más amoroso contigo misma. De hecho, no necesitas ni siquiera estar en pareja. Por para supuesto. Justo cuestionarte todas estas cosas. Esa es la invitación que les hacemos. Es un tema que nos gusta un montón. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, de este episodio que logramos nuevamente, el tercer episodio de esta segunda temporada. Y aprovecho, ya que estamos acabando con este episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook y en Instagram, ahí para que puedan interactuar con nosotras. Y escúchenos, ya saben, estamos en YouTube y en Spotify. Recomiéndonos, denle palomita, denle like, por favor, síganos. Ojalá podamos llegar a más personas. Si tú crees que nos estás escuchando, que este tema le puede hacer sentido a alguien, envíenle este programa, que en este episodio que estuvimos hablando de un tema bien bonito. No se acaba aquí, en el siguiente episodio también vamos a hablar de amor. Entonces estamos muy contentas por esto y se logró, María, una vez más. Yo soy Vianet Rojas. Yo soy María Huerta y fue un placer acompañarte en este tercer episodio. Y bueno, hacerte la invitación para que nos sigas también en Coru Puebla. Estamos en las redes sociales. Y recuerda que este es un espacio donde damos acompañamiento emocional, de salud menstrual y desde diferentes enfoques, siempre desde los derechos humanos, desde la diversidad, desde la sexualidad integral.
la Gestal, programación neurolingüística y por supuesto, puedes estar seguro que es un espacio no solamente con profesionales, sino desde un espacio que no juzga, que no busca que pienses igual que nosotras, sino que te acompaña a construir tus propias herramientas. Gracias. Nos escuchamos a la próxima. Acabas de escuchar Esto no me lo contaron. Un podcast sobre información para mujeres millennials con María Huerta y Vianette Rojas. Escucha un nuevo episodio los miércoles de cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita. La grabación es cortesía del Estudio Común.